Saludo, ¿cómo están ustedes? Los que nos siguen en este curso en línea. Espero que ustedes sean también estudiantes. Pues hoy vamos a tratar un tema que se titula así: movimiento de proyectiles. Movimiento de un proyectil. Bueno, ustedes se podrán preguntar qué es un proyectil. Déjenme decirle que un proyectil es una partícula a la cual se le imprime una velocidad inicial y se deja mover libremente bajo la acción de la gravedad. Un proyectil, un ejemplo de un proyectil puede ser una pelota en el aire cuando ha sido golpeada por el bate, puede ser cualquier otro objeto que se mueva bajo la acción de la gravedad libremente. Entonces, ese va a ser nuestro tema de hoy, el movimiento de un proyectil. Vamos a comenzar diciendo que la resistencia del aire está presente cuando un objeto se mueve libremente bajo la acción de la gravedad. Pero aquí vamos a despreciar los efectos de la resistencia del aire en el movimiento del proyectil. Vamos a suponer que la resistencia del aire es como si no existiese. Sabemos que existe y que está ahí, pero en nuestro estudio, para nuestra utilidad, vamos a despreciar los efectos de la resistencia del aire. Entonces, cuando eso sucede, cuando la resistencia del aire es despreciada, el movimiento del proyectil se puede estudiar descomponiendo el movimiento en dos movimientos, que es un movimiento vertical y otro horizontal. Por ejemplo, vamos a hacer una gráfica. Vamos a hacer la suposición de que esto es una mesa. Vamos a dibujar, no solo voy a dibujar, vamos a hacer el intento. Esta es una mesa. Entonces, hay una, vamos a ver, no sé cómo, pero vamos a intentarlo así. Vamos a suponer que una pelota rueda por la superficie horizontal de la mesa. Como es natural, vamos a suponer que vaya en ese sentido y que justamente antes de abandonar el borde de la mesa tenga una velocidad. Esa velocidad, pues vamos a decir que es horizontal, es en X. Bueno, aquí tenemos a Y y aquí tenemos a X. Entonces vamos a decir que esa velocidad que lleva esa pelota, ahí vamos a decir que es V sub 0 X. Entonces, cuando la pelota abandone la mesa, el borde de la mesa, va a ser una trayectoria similar a esta. Desde el piso, aquí, la superficie horizontal aquí abajo. Entonces va a ser una trayectoria, un camino como este. Bueno, ese movimiento es el que yo hablaba hace un momento, que lo vamos a estudiar descomponiendo ese movimiento en dos movimientos. Uno vertical, que es sobre esta línea vertical, sobre el eje de la Y, y uno horizontal sobre el eje de las X. Vamos a suponer que la mesa tiene una altura H y que esta distancia desde aquí, desde la base de la mesa hasta aquí, sea X.
Bueno, como ya dijimos, vamos a analizar el movimiento en dos movimientos, uno vertical y uno horizontal. Comencemos analizando lo que pasa en el eje vertical. Bueno, movimiento vertical. Del proyectil. En este caso, nuestro proyectil es la pelota que rueda. Vamos a escribir aquí para que ustedes sepan: una bola que rueda sobre una mesa. Vamos a poner aquí una pelota que rueda sobre una mesa. Bueno, entonces, movimiento vertical del proyectil. Vamos a ver lo que pasa. Si nos concentramos aquí, nos damos cuenta que la velocidad inicial del proyectil está en X. En Y, entonces, es cero. No tiene velocidad en Y. Entonces, podemos decir que en la vertical, la velocidad inicial en Y es igual a cero. Entonces, tenemos que la aceleración que va a experimentar con relación a la línea vertical, la pelota, va a ser igual a la gravedad, que se representa como una G. Bueno, ¿qué otra cosa conocemos? Bueno, conocemos la altura. Tenemos todos esos rangos. Imagínense ahora que nosotros nos proponemos determinar el tiempo que tarda el objeto para la pelota, en ese caso, desplazarse esa distancia vertical, que es lo mismo que la altura de la mesa, que es desde este punto hasta aquí. A eso se le llama H. Entonces, averigüemos el tiempo que tarda en desplazarse una distancia H. Una distancia H. Bueno, algo que no sé si se lo dije ahorita. Estos datos yo lo puedo usar en la cinemática, por ejemplo. ¿Por qué? Porque este es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Entonces, ahora vuelvo a recalcarles sobre esto. Este movimiento vertical va a ser un movimiento uniformemente acelerado. Y el horizontal, va a ser un movimiento rectilíneo uniforme, donde la velocidad es constante. Por eso es rectilíneo uniforme en el eje. En el eje de la Y, en el eje vertical, es un movimiento rectilíneo uniformemente variable, acelerado. Significa eso, que la velocidad va a ir aumentando a un mismo ritmo. Entonces, una de las expresiones en la cinemática que tenemos que relaciona la altura y el tiempo, si queremos averiguar el tiempo, es que H es igual a V sub 0Y por el tiempo más un medio de la gravedad por el cuadrado del tiempo. Si observamos, si V sub 0Y es igual a 0, entonces todo esto es 0, V sub 0Y por T es igual a 0. Entonces, nos queda que H es igual a un medio de G de la gravedad por el cuadrado del tiempo
Despejando el tiempo, vamos a tener el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 altura de 2h sobre g, sobre gravedad. Ahí tenemos una expresión para el tiempo. También nosotros podemos averiguar la velocidad vertical que va a tener el objeto cuando se haya desplazado desde aquí hasta aquí. Entonces queremos saber la velocidad vertical con relación a la vertical que va a tener ese objeto. Bueno, nosotros vamos a escribir esto. Ahora queremos averiguar la velocidad justo cuando se ha desplazado una distancia h. Una distancia h. Bueno, nosotros en cinemática tenemos una expresión de esta forma que nos dice que velocidad y en ese caso va a ser igual a v sub 0y más la gravedad por el tiempo. Nuevamente sabemos ya que v sub 0y es 0. Entonces tenemos que v sub y va a ser igual a la gravedad por el tiempo, producto de la gravedad por el tiempo. Pero podemos hacer algo más. Tenemos una expresión para el tiempo aquí. El tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Entonces vamos a sustituir esa expresión del tiempo aquí en esta de aquí. Entonces vamos a decir que vamos a pasar aquí arriba. Vamos a decir que v sub y es igual a g por el tiempo. Para el tiempo, como dijimos, raíz cuadrada de 2h sobre g. Podemos hacer algo más ahí. Podemos introducir esto para acá e introducir esto dentro, la g, solamente hay que elevar al cuadrado y decir que eso es igual a la raíz cuadrada de 2h cuadrado sobre g, introduciendo esto al cuadrado. Entonces esto y esto, y me queda que eso es igual a la raíz cuadrada de 2h g o 2gh se puede poner, es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Entonces velocidad en g es igual a la raíz cuadrada de 2 gravedad por altura. Pero no sé si ustedes entendieron ese artificio matemático, pero también hubiésemos podido determinar la velocidad en que utilizando esta expresión 2 g h es igual a v sub y cuadrado menos v sub 0y cuadrado, que también vamos a llegar a lo mismo. Esto es 0, v sub 0y es 0, entonces v sub 0y cuadrado es 0 también. Entonces tenemos que v sub y
cuadrado es igual a esto, a 2ph. Entonces, aquí se ve despejando a B sub y es igual a la raíz cuadrada de 2ph, que es lo que tengo aquí, sin utilizar esta forma. Y así nos libraríamos de este artificio matemático. Bueno, tenemos una expresión para la velocidad en este punto, justo cuando se ha desplazado una distancia h, y tenemos el tiempo que transcurre para el objeto desplazarse una distancia h, que es lo mismo que decir descender esa distancia h, hasta esa distancia h. Eso es en el eje vertical. Acuérdense que es un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Ahora vamos a ver lo que pasa en el eje horizontal. En el eje horizontal. Bueno, en el eje horizontal dijimos que es un movimiento rectilíneo uniforme. La aceleración es cero aquí. Aquí no hay aceleración, la aceleración es nula. Y la velocidad es constante. Entonces, vamos a ver cómo nosotros buscamos una expresión para la velocidad inicial en x, o mejor dicho, la velocidad en x, v sub t. Como dijimos, la velocidad se mantiene constante. Esa velocidad es en x, es toda en x. Entonces esa velocidad se va a mantener constante en x. Entonces v sub x, velocidad en x, es lo mismo que la velocidad inicial en x, v sub 0x. Vamos a decirlo así. Ahora, v sub 0x será igual, como es un movimiento rectilíneo uniforme, al desplazamiento sobre el tiempo. Vamos a decirlo así. Pero el desplazamiento en este caso es x. Entonces tenemos x sobre t. Ahora bien, si nosotros queremos buscar una expresión que no dependa del tiempo, sino que dependa de los datos iniciales que tenemos, como son la altura, entonces, y x, que son los datos iniciales que tenemos, pues podemos sustituir el tiempo. ¿Por qué valor? Vamos a ver. Ese tiempo que tenemos aquí para el movimiento rectilíneo uniforme es el mismo tiempo que determinamos en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, uniformemente acelerado. Y miren por qué. Cuando el objeto se desplaza a lo largo de esa trayectoria, que es una parábola, tengo para decirles que es un movimiento parabólico. La combinación del movimiento rectilíneo uniforme y del rectilíneo uniformemente acelerado, sin tomar en cuenta la resistencia del aire, produce lo que es un movimiento parabólico. Ese tiempo que tenemos aquí es el mismo que vamos a usar aquí. Miren, cuando el objeto se va desplazando por aquí, va bajando, va descendiendo con respecto a la horizontal y se va desplazando para acá, a la derecha. Entonces es como si hiciese esto. Viene aquí y va bajando. Cuando el objeto llega aquí, a este punto, también se ha desplazado justamente esa distancia horizontal. Si fuese una sombra, si la sombra del objeto se fuese proyectando sobre esta, imagínense que es una pared
o una superficie donde se fuese proyectando la sombra del objeto llegara al mismo tiempo a este punto, de aquí a aquí, que el tiempo que tarda el objeto en llegar hasta ahí. También, si la sombra del objeto que se va moviendo sobre esa línea parabólica se proyectara su sombra en el eje de las X, pues el mismo tiempo que tarda el objeto en recorrer esa parte de la parábola, pues ese mismo tiempo duraría la sombra del objeto para llegar desde ahí hasta ahí. Entonces, ya como ustedes ven, el tiempo que tarda el objeto para llegar desde aquí hasta ahí, para desplazarse desde ahí hasta ahí, para tener un desplazamiento vertical desde este punto de inicio hasta aquí, es el mismo tiempo que tarda el objeto en desplazarse con relación al eje, una distancia desde aquí hasta ahí. Entonces, visto eso, podemos utilizar el mismo tiempo y sustituir la expresión del tiempo aquí. Entonces, vamos a decir que P sub 0x va a ser igual a X sobre el tiempo, pero tiempo es igual, si quieren vamos a escribirlo en Virtusa para que lo tengan presente cuando estén en sus estudios, como el tiempo en desplazarse vamos a ponerle X aquí para como un índice a este, podemos llamarle tiempo Y, pero ya lo tenemos identificado. Como el tiempo en desplazarse una distancia vertical h es el mismo que para desplazarse una distancia horizontal X, se tiene que... Bueno, vamos a resolver el siguiente problema de cinemática. Me dice que T es igual a T sub X. Entonces, vamos a decir que P sub 0x es igual a X sobre T. No son iguales. Que va a ser igual a X sobre raíz cuadrada de 2h sobre T. Que va a ser igual a X, como es distributiva, para que lo vean mejor, podemos, esto es distributivo, la radicación es distributiva con respecto al cociente, podemos decir que es igual a raíz cuadrada de 2h sobre raíz cuadrada de G. Entonces, aquí, esto pasa para arriba, vamos a tener, eso es igual a raíz cuadrada de G, esto se queda abajo, sobre raíz cuadrada de 2h por X. Entonces, poniéndolo con un solo radical, vamos a decir que eso es igual a raíz cuadrada de G sobre 2h por X. Entonces, tenemos ya una expresión para la velocidad en X. Tenemos, vamos a ponerlo aquí ya para que lo vean más compacto, B sub 0x va a ser igual a raíz cuadrada de G sobre 2h por
X, el desplazamiento horizontal. Ahora bien, algo que tengo que decirle es con relación a la velocidad en X y a la velocidad en Y. Miren, en cualquier punto de la trayectoria parabólica, P sub X va a ser igual a V sub 0X, porque dijimos que la velocidad era constante en X. Y V sub Y va hacia abajo, pero va a ir variando, porque acuérdense que aquí era 0. Entonces, a medida que vaya descendiendo verticalmente, la velocidad va aumentando. En este punto, un ejemplo será V sub 0X y aquí será V sub Y. Aquí será V sub 0X y aquí V sub Y. Vamos a ponerle aquí para que no se nos confunda, que no crean que es constante. Vamos a ponerle V sub Y1 aquí, ¿verdad? Y aquí V sub Y2 y aquí V sub Y3, un ejemplo. Podemos ponerle aquí V sub Y3 para distinguirlo. Entonces, la velocidad del objeto, producto de las dos componentes de velocidad, o resultante, vamos a decirlo así, de las dos velocidades que son perpendiculares, va a ser V, que va a ser tangente a la trayectoria parabólica. V. Aquí ve, entonces aquí. Entonces, vamos a buscar una expresión para el módulo de la velocidad del objeto en el plano vertical. Entonces, si analizamos, busquemos, vamos a escribir aquí, busquemos una expresión para el módulo de la velocidad del objeto. Bueno, vamos a hacer un dibujo para que ustedes entiendan mejor. Si V sub 0X va hacia la derecha y V sub Y va hacia abajo, entonces la velocidad va a estar aquí. La velocidad va a estar aquí. Entonces ahí se ve claro que para buscar el módulo de esa velocidad solo tenemos que usar el teorema de Pitágoras, porque es un triángulo rectángulo donde V sub 0X y V sub Y son los catetos y B viene siendo la hipotenusa. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, tenemos que la velocidad del objeto, va a ser igual a la raíz cuadrada de la velocidad en X al cuadrado más la velocidad en Y al cuadrado. Va a ser igual a la raíz cuadrada de los cuadrados de las velocidades en X y Y respectivamente. Entonces, ahora lo que nos queda es hacer un ejemplo donde nosotros apliquemos todas esas expresiones, o por lo menos algunas de ellas, de las que nosotros hemos determinado. Entonces, vamos a tomar este ladito
Vamos a poner como ejemplo una pelota que rueda sobre la mesa, allá, en el caso allá, general, vamos a decir, una pelota rueda por la superficie horizontal de una mesa de 1.6 metros de altura y cae a 4 metros de distancia horizontal, vamos a poner. De distancia horizontal de la base de la mesa. Bueno, la idea es la misma de allá. Nosotros tenemos y abandona el borde de la mesa con una velocidad horizontal, vamos a decirlo así. Pero no vamos a ser tan graves con el problema, sino vamos a proyectar por lo menos el camino parabólico que hace. Entonces, esta es la mesa, esa mesa. Esa es la mesa. Entonces, esta es la distancia horizontal, desde ahí hasta ahí. Vamos a llamarle X. Y esta es la altura, H. Entonces, la pregunta que nos pueden hacer es, que debí ponerla antes del dibujo, pero no importa, vamos a poner aquí. Vamos a preguntar, vamos a hacer dos cuestionarios, vamos a pedir dos cosas. Una es que calcule el tiempo que tarda la pelota en el aire. Y B, calcule la velocidad con que abandona la pelota el borde de la mesa. Bien, para solución, vamos a escribir solución aquí. Para nosotros tenemos que, nos piden que calcule el tiempo que tarda la pelota en el aire. Bueno, vamos a decir que H es igual a 1.6 metros, eso nos ahorita, y que X es igual a 4 metros.
Entonces, con esos datos que nosotros tenemos, vamos a fijarnos en las expresiones que tenemos para el tiempo, a ver cuál podemos usar. Bueno, aquí tenemos una expresión para el tiempo. Si ustedes ven, como ahorita, nosotros tenemos una expresión para el tiempo que tarda en desplazarse en una distancia vertical. Pero como deben recordar, el tiempo que tarda para desplazarse esa distancia vertical es el mismo tiempo que tarda en el aire. Por lo tanto, podemos usar esa expresión. Pero vamos a ver si conocemos los datos que involucra esto, el tiempo. Aquí está H, yo veo que allá tengo H igual a 1.6. Y aquí tenemos a G. Y si es próximo a la Tierra, pues vamos a considerar que el valor promedio de G de la gravedad es 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces no tenemos problema con usar esta expresión. Entonces vamos a decir que T es igual a raíz cuadrada de 2H sobre G. Entonces, vamos a sustituir de una vez. Vamos a decir que es igual a raíz cuadrada de 2 por 1.6 sobre 9.8. Miren una cosa, aquí nosotros estamos dejando las unidades de lado, no las estamos poniendo. Las estamos dejando por dos razones, vamos a decir. Una es que somos más veloces cuando no vamos poniendo las unidades en cada paso. Y la otra es que nos damos cuenta que los datos están en el sistema internacional de medida. Entonces, si están en el mismo sistema que es el internacional, por ejemplo, el metro aquí, la altura y la gravedad en metros sobre segundo cuadrado. Entonces, cuando buscamos el tiempo, donde los datos que utilizamos para determinar el tiempo, calcular el tiempo, están todos en el sistema internacional de unidades de medida, entonces ya sabemos que el tiempo se va a medir en segundos. Entonces, por eso estamos dando las unidades. 2 por 1.6, 3.2. Entonces, me dicen allí que 2 por 1.6 es 3.2 sobre 9.8. 9.8. 0.3265. 0.3265. Vamos a buscarle la raíz cuadrada a eso. 0.57. Bueno, me dicen que es 0.57 segundos. Ese es un valor aproximado, ¿verdad? Más o menos. Nos queda resolver la parte B, que nos dice: calcule la velocidad con que abandona la pelota el borde de la mesa. Bueno, es aquí la velocidad con la que abandona. Si vemos allá el diagrama de la gráfica, vemos que aquí solo tiene componente horizontal de la velocidad. O sea, la velocidad solo tiene componente horizontal. La velocidad está en X y va a ser V sub 0x. V sub 0x. Entonces, queremos determinar a V sub 0x. Que este dato lo vamos a encontrar con una relación del movimiento rectilíneo uniforme, una expresión del movimiento rectilíneo uniforme. En este caso vamos a ver dónde tenemos una expresión para V sub X en el eje horizontal, porque estamos trabajando en la horizontal. Bueno, aquí tenemos nada más y nada menos que 1. Decimos que V sub 0x es igual a X sobre T sub X. Bueno, lo voy a escribir aquí. También, sí, vamos a escribir X sobre T sub X. Tenemos a X, que es 4 metros. Vamos a sustituirle una vez. 4. Sobre T sub X. Usted se preguntará, ¿cuánto va a ser T sub X? Bueno, repito nuevamente que el tiempo que tarda el objeto en el aire, en este caso la pelota, en el aire, el proyectil en el aire, es el mismo tiempo que tarda para desplazarse horizontalmente desde aquí, desde el inicio, desde este punto, hasta donde cae el objeto. Es el mismo tiempo. Y es el mismo tiempo que tarda también para el desplazamiento vertical. Entonces, T sub X
va a ser igual al tiempo que tarda el objeto en el aire, que es 0.57 segundos. Entonces aquí podemos 4 sobre 0.57. Vamos a ver, alguien nos dice que 4 sobre 7.02 es igual a 7.02 metros sobre segundo, que es la unidad de medida de velocidad en nuestro sistema internacional de medidas. Esto, como es 7.02, podemos decir que más o menos es aproximado a 7 metros sobre segundo. Entonces, la velocidad con la que abandona la pelota al borde de la mesa es 7 metros sobre segundo. Esa es la solución de ese problema. Espero que les sirva de algo y más que de algo, que les sirva para ustedes realizar sus tareas y sus cuestionarios. Hasta la próxima. Muchas gracias.